La eutanasia es un tema muy complejo, no hay un consenso en el tema legal, en el de la medicina. Está cruzado por cuestiones filosóficas, éticas, religiosas, a veces hasta políticas también. La eutanasia, ¿a qué apunta? A una muerte digna en situaciones extremas de salud. La reflexión respetuosa se hace necesaria. Bienvenidos todos a Ángulo. No me imagino lo que debe ser vivir algo así, abandonado por los que te quieren, sin gente que te ame, que te rodee. Y entonces mucha gente se cuelga, se lanza del balcón, se toma pastillas, porque el Estado no ofrece una salida digna, amorosa, contenida para la gente que ya está sufriendo. Es una negligencia del Estado. Y cerrar los ojos y pensar que solo porque lo tenemos penalizado no ocurre, no solo pone en riesgo a toda esa gente, no solo exige que esa gente tome estas vidas desesperadas, dolorosas y en sufrimiento, sino que además pone en riesgo a toda la gente que acompaña. Esta es mi historia, que es una demanda que tiene mi nombre, pero no es una demanda que se trata de mí. A Paola Roldán le gustaba decir que amaba la vida. Esta quiteña de 42 años impulsó la despenalización de la eutanasia en el Ecuador. Fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica en el 2020. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, irreversible, que afecta al sistema nervioso. Paola permanecía en una cama de un hospital, adaptada en su propia casa, con asistencia a las 24 horas del día. En octubre del 2023, junto a su equipo jurídico, Paola emprendió una lucha y logró la despenalización de la eutanasia en Ecuador. Se convirtió Ecuador en el 9º país del mundo en despenalizar la eutanasia. Sus familiares confirmaron su muerte este lunes. Los familiares de Paola Roldán han pedido que nadie vaya vestido de negro a su sepelio. Desde que conocí la lucha de Paola Roldán, esta ecuatoriana, establecí y mantuve un contacto con su padre, el señor Francisco Roldán. Al enviar mis condolencias cuando supe la muerte de Paola, me dijo que su hija murió en paz. Resaltó además la valentía. Esto a pesar del dolor en apoyar esta lucha que tenía ella por una muerte digna y compasiva. Esto nos dijo Francisco. Muchas gracias, Ruth, por su nota de condolencia. La lucha de Paola por el derecho a una muerte digna y compasiva ha dejado un impacto perdurable en nuestra sociedad. Su valentía y determinación han allanado el camino para un cambio significativo en la legislación ecuatoriana, permitiendo que aquellos que enfrentan condiciones médicas terminales tengan la opción de despedirse con dignidad y sin sufrimiento innecesario. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todo el país y a los amigos del extranjero por el apoyo abrumador que brindaron a la causa de Paola. Las muestras de solidaridad, compasión y comprensión nos han conmovido profundamente y han fortalecido la convicción de Paola hasta el final. Paola partió de este mundo en paz, rodeada de su familia, con un les amo dedicado a quienes la amábamos y admirábamos toda la vida. Reciba un fuerte abrazo. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas que integran el panel el día de hoy en Ángulo, hablando sobre la eutanasia. ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Qué países la acogen? En América Latina, ¿en qué punto estamos? En Ecuador quiero dar la bienvenida a María de Lourdes Maldonado. Ella es abogada y directora de la Fundación Provida, Dignidad y Derecho. Gracias por estar con nosotros, María de Lourdes. Bienvenida al programa Ángulo de NTN 24. Buenas tardes, Ruth. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación. También en Ecuador, Marcelo González Tinoco, él es médico y máster en cuidados paliativos. Gracias, doctor González, por estar con nosotros en NTN 24. Muchas gracias.
En Estados Unidos me acompaña Miguel Andrés Ávila. Él es abogado, experto en derecho penal médico. Gracias, Miguel, por participar en Ángulo. Hola, Ruth, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, un honor estar compartiendo este panel y un saludo muy especial a toda tu teleaudiencia. Muchas gracias nuevamente por participar en Ángulo. Quiero empezar con María de Lourdes. Abogada Maldonado, la escuchaba en muchas intervenciones en Ecuador, en donde justamente se dio el caso particular de Paola Roldán sobre la eutanasia en Ecuador. Como lo decimos, este es un debate interminable quizás. Impera la idea de que la vida es un asunto de Dios para las personas creyentes, que no hay que ir en contra de la naturaleza, dicen otros, pero hay quienes dicen que cuando esos dolores son insoportables por una enfermedad, la vida ya no es digna. De hecho, se habla de la dignidad de una persona. ¿Cómo argumentar esta idea que fue el principio de una lucha de Paola Roldán en el Ecuador que marcó un hito, además? Sí, ha sido un tema sumamente difícil de tratar aquí en el Ecuador. De hecho, quisiera primero aprovechar el espacio para expresar mis profundas condolencias a toda la familia y a los seres queridos de Paola. Nos ha apenado mucho conocer de su fallecimiento. Sin embargo, sí tengo que señalar que, como usted bien señala, la eutanasia presenta una serie de elementos legales, sociales, médicos, antropológicos, morales, económicos, en fin, una serie de aspectos que deben ser analizados con absoluta objetividad para poder llegar a una conclusión respecto a si es o no conveniente para asistir a las personas enfermas, principalmente aquellas que están en la fase terminal de su vida. En ese sentido, pues nosotros lo que hemos pedido es que se abra ese debate, que se pongan a consideración justamente la experiencia que se ha dado en los países donde la eutanasia ya se ha ido despenalizada, para conocer qué es lo que con cuál es la realidad con la que nos hemos enfrentado en este escenario que se acaba de abrir para el Ecuador. Así es, un escenario nuevo. Quizás el doctor González Tinoco pueda ampliarnos un poco la situación y también aportar en este debate. Si bien la eutanasia, doctor, es la manifestación anticipada voluntaria de una persona que está con una situación muy difícil de una enfermedad, hay circunstancias determinadas que podrían ser puestas en consideración. Ya lo dicen algunas partes del mundo, en Ecuador particularmente. ¿Cuáles son las consideraciones para que alguien pueda aplicar a la eutanasia? Buenas tardes, Ruth, queridos panelistas y personas que nos ven. Primeramente quiero expresar el agradecimiento por invitarme a este espacio y también extender mis sinceras condolencias a la familia de Paola Roldán, una valiente ecuatoriana que encabezó esa batalla legal y también moral en Ecuador para permitir que las personas tengan el derecho de decidir sobre su propia muerte. Esto resonó en nuestros corazones y mentes, pero también nos representa una paradoja conmovedora y profundamente humana. A pesar de la lucha incansable de Paola por la despenalización de la eutanasia, no pudo ejercer ese derecho que tanto anhelaba. Sin embargo, su despedida, que fue serena y conmovedora, nos invita a reflexionar sobre la alternativa compasiva y holística que va más allá de una solución simplista. Y esta alternativa son los cuidados paliativos. ¿Cómo decimos, doctor, para explicarlo un poco más abiertamente, cuidados paliativos? ¿A qué nos referimos particularmente con los cuidados paliativos? Y también preguntarle, ¿esto puede ser solicitado por cualquier persona que está en una etapa de la enfermedad o cómo es? Los cuidados paliativos. Hay una frase que me gusta mucho, que la dijo Cicely Saunders, fue la pionera de los cuidados paliativos, que es: no se trata de añadir días de vida, sino de dar más vida a los días. Entonces los cuidados paliativos consisten en mucho más que simplemente administrar medicamentos para aliviar el dolor físico. Son una filosofía de atención que nos invita a abrazar la existencia en su totalidad y reconocer la integralidad de la persona humana y su derecho a vivir con dignidad para
morir con calidad, lo cual no reside exclusivamente en la capacidad de poner fin al sufrimiento de manera autónoma, sino en el valor que a cada instante de vida se le conceda a través de la compasión, la empatía y el amor incondicional. Esto integra, es importante decir, al paciente y a las familias. Es un derecho universal también. Entonces, cabe mencionar que en Ecuador 230,000 personas aproximadamente sufren con enfermedades graves y requieren cuidados paliativos. Sin embargo, la cobertura es solamente del 3.5%. Esto es un problema gravísimo. Exacto, un problema gravísimo. Argumentando un poco estas cifras, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador incluye como enfermedades de neuronas motoras, que era una de las que también se describían dentro de estas enfermedades terminales. Desde el 2020 se han contabilizado 58 en el sistema público, pero eso es lo que sucede con los sistemas que quizás no están en gran avance como en el Ecuador. No se sabe con exactitud cuántos de ellos viven con la enfermedad actualmente, cuántas personas quizás no están registradas y cuál es la ayuda que en realidad se da de parte del Estado para quienes padecen una enfermedad como esta. Voy a darle la bienvenida nuevamente al abogado Ávila. Gracias nuevamente por estar aquí, abogado Ávila. Un poco comentar sobre la situación, visto desde Estados Unidos, donde usted está, la situación que se vivió en el Ecuador, que se discutió en el Ecuador, pero que finalmente se logró. Algo que empezó en el 2023, decía la propia Paola Roldán. No sé si lo alcanzaré a ver, no sé si será esta corte, la siguiente o la siguiente, pero alguna vez vendrá una generación que escuche que la eutanasia pueda ser aprobada. ¿Qué decir o cuál sería la reflexión con respecto a este tema y particularmente enfocarnos en el Ecuador? Bueno, mil gracias, Ruth. Primero, brindar unas amplias condolencias a la familia Roldán. Nunca es fácil acercarse a la muerte y entender que hay veces es mejor hablar de vida digna que de mera existencia. Yo creo que se ha recorrido aquí en Estados Unidos a algunos elementos muy importantes con respecto a la muerte asistida y al homicidio peatístico, que son dos cosas muy diferentes. En algunos estados se habla de suicidio asistido, en donde básicamente el médico es quien se encarga de dar alguna serie de medicamentos al paciente para que éste los ingiera o haga su procedimiento. En Latinoamérica y sobre todo, por ejemplo, en Colombia, desde 1997 se habló de excepciones frente al delito propiamente que estamos hablando. Y al darse estas excepciones hacia el homicidio peatístico, pues encontramos elementos básicos para que fuesen aplicados en Latinoamérica particularmente. Y estos elementos, vamos a referirnos tres cosas muy importantes. Uno es el consentimiento, que sin lugar a duda es muy importante por parte del paciente, que debe ser inequívoco. Dos, la intervención médica, porque sin la intervención médica, pues no estaríamos ante un procedimiento que estuviese dentro de, el campo de la vida digna también, y que estuviésemos hablando de una enfermedad terminal. Estos tres elementos nos confluyen o nos llevan a pensar y a reflexionar que cuando la vida se está extinguiendo por una enfermedad grave, por una condición psíquica, física, que es absolutamente insuperable, debemos comenzar a verlo desde esa visión un poco más entregada al ser humano, entender que el ser humano también desfallece, entender que el ser humano no está supeditado a aguantar unas cargas que lo lleven a un sufrimiento, a un dolor extremo, y que se vaya más allá de esa superación de ese derecho natural que es la vida digna. Y hablar de vida digna es superar esa discusión tan holística, tan completa, que va más allá de la mera existencia del ser humano. No podemos decir que aplaudimos tomar una decisión. Por el contrario, creemos que deben existir todos los elementos para que esa decisión sea dentro de un marco legal y dentro de un marco humanístico, para que ese paciente haga ese tránsito de una manera adecuada y de una manera, obviamente, sin dolor.
María de Lourdes, con respecto a esto que apunta justamente el abogado Ávila, hay quienes dicen, ¿no?, qué difícil aceptación para la familia de la persona que decide la eutanasia en los países donde es permitido. También difícil para el profesional que tenga que ejecutar, que aplicar lo que haya que aplicar para ejecutar esta eutanasia. Pero hay un alivio para un paciente que está sufriendo, como ellos bien lo manifiestan, mucho más de lo que pueden soportar en ocasiones. Esto es una paradoja. ¿Con qué otros casos podemos establecerlo? En el Ecuador, casos similares al de Paola, quizás se han dado a conocer en los últimos días, después de hacerse público el caso de esta muchacha que decía: mi familia tiene quizás las posibilidades para contratar a una persona que me asista 24 horas al día, pero no es la realidad, de nuestro Ecuador. Sí, Ruth, justamente eso es uno de los graves problemas que nosotros estábamos poniendo en el tema de discusión. ¿Cuál es la situación en el Ecuador? Como bien decía el doctor, en el Ecuador solamente el 3.5% de la población tiene acceso a cuidados paliativos. ¿Qué significa una vida digna? Una vida digna significa recibir todas las atenciones y el reconocimiento de los derechos, comenzando por el derecho a la salud hasta el último día de la vida. ¿Cómo podemos nosotros abrir la puerta de la eutanasia cuando nuestros enfermos no tienen acceso a los mínimos cuidados de salud y acompañamiento que exige justamente nuestra Constitución al hablar del reconocimiento de la vida digna? Es importante mencionar también que la sentencia que emitió la Corte Constitucional no se encasilla ni siquiera en los supuestos que mencionaba, me parece que Miguel. Pues ha abierto la posibilidad de la eutanasia, por ejemplo, involuntaria, permitiendo que los pacientes que no han manifestado por sí mismos la decisión o su deseo de morir puedan ser conducidos a la eutanasia por medio de sus representantes. También tampoco ha hablado en el Ecuador, en la sentencia, de enfermos en fase terminal. Se habla de enfermos graves e incurables e incluso de quienes padecen lesiones corporales, con lo cual podríamos encasillar una serie de enfermos que no necesariamente se encuentran en la condición para poder solicitar la eutanasia, como podrían ser los enfermos de cáncer, de diabetes, enfermos mentales y las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Es decir, se ha abierto de una manera tan amplia el concepto o el campo que sería aplicable la eutanasia, que realmente lo que estamos dejando es a una serie de grupos sociales absolutamente desprotegidos que decidan o que decidan por ellos someterles a la eutanasia por razones que no tienen nada que ver con un sufrimiento intenso o por un deseo real de morir, sino simplemente por condiciones como no poder acceder a los cuidados mínimos necesarios, como no poder acceder a estos cuidados paliativos que estábamos hablando, por no tener el acompañamiento adecuado de sus familias. A los pobres, en el Ecuador la pobreza es uno de los grandes problemas que enfrentamos y sin embargo les estamos permitiendo a aquellos que no tienen los recursos para acceder a todas estas ayudas que sean sujetos de eutanasia. Es decir, como le digo, y por eso comencé diciendo, aquí no se hizo un debate, no se analizó de una manera objetiva. Perdón, todo lo que había sucedido. Y en ese sentido... y eso es importante tocarlo, María de Lourdes. María de Lourdes, discúlpeme que la interrumpa ahí, porque quiero darle la palabra a Miguel en este caso que cita María de Lourdes. Lo que ha sucedido en el Ecuador, dice ella, y habla sobre muchas lagunas en el ámbito legal que puedan haber con este término. Muy amplio, se abre un abanico de posibilidades, tal cual, dice María de Lourdes, están las cosas, por ejemplo, planteadas en el Ecuador. ¿Qué pasa cuando esto sucede de esta manera? No hay casos específicos. Ya le preguntaba yo hace un momento a Marcelo en qué casos se podría aplicar, pero con esto se abre un abanico de posibilidades para personas que quizás, no solo por dolor, por asuntos económicos, por poca respuesta de parte de los estados, decide tomar esta decisión. ¿Qué hacer en estos casos, Miguel? Bueno, esto depende mucho también de la legislación de donde nos encontremos. Quiero que vayamos y nos dirijamos a la legislación de Países Bajos,
que ha sido un poco más amplia en estos conceptos. Hace unos meses encontrábamos una noticia muy interesante en donde el primer exministro y su esposa decidieron tomar la eutanasia conjuntamente, pues porque ellos decían, estamos en un estado de avanzada edad, no tenemos quien nos cuide. Y si ustedes a mí me preguntan, ¿está de acuerdo? ¿Esto abre un abanico? Claro, abre un abanico, pero también abre un abanico desde la percepción de qué es la vida digna y la dignidad humana. Y nosotros debemos hablar de casos muy puntuales, unos casos puntuales en donde la condición de vida del ser humano sea de tal manera que no sea, primero, humillante y segundo, que sea absolutamente digna. Decía la doctora, mire, hay muchas personas que no tienen todos los elementos para poder acceder a un cuidado paliativo. Esto es verdad, eso no solo pasa en Ecuador, eso pasa en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo. Pero adicionalmente a eso, vemos una tensión de orden constitucional y legal en donde nosotros no podemos confundir que el deber del Estado de proteger la vida ante enfermedades terminales es inferior al de proteger la vida en los casos de las personas que no tienen ninguna condición, que están en una condición normal. Las personas que están en una condición de enfermedad terminal, enfermedad física y psíquica, son sujetos de protección especial y tienen un derecho claro, y es el derecho de decidir sobre su vida, ¿cierto? En condiciones dignas. No decidir, oiga, me cansé de vivir un día porque me fue mal el trabajo. No, estamos hablando desde una condición muy particular, física, psíquica y una condición social que nos lleve pues a un desgaste por fuera de lo que es el entendimiento de la vida digna y más allá de la humillación del ser humano. Tenemos que hablarlo a carta blanca y hablar de humillación porque en efecto nos hemos dado cuenta que hay veces ese estado terminal termina siendo una condición de discapacidad absoluta, de sufrimiento insuperable, en donde ni siquiera la compasión del ser humano llega a ayudar a esa persona que está en dicha condición. Debo ir a pagar corte comercial, enseguida volvemos con más de este debate en ángulo enfocado el día de hoy en la eutanasia, además de Ecuador. Ecuador se convierte en el país número 9 en legalizar la eutanasia. Aquí tenemos los países en donde sí es permitido. Los países en donde está permitida la eutanasia: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, España, Nueva Zelanda y Portugal. Ya volvemos luego del corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Terri Schiavo, cuyo caso suscitó en Estados Unidos un enardecido debate sobre la eutanasia, murió en el año 2005 a los 41 años. Tras 15 en estado vegetativo y tras haber pasado parte de su vida combatiendo el sobrepeso con estrictas dietas que ocasionaron su colapso en 1990. Su esposo la llevó a California para que recibiera un tratamiento médico, pero varios médicos dijeron que tenía un daño irreversible. Tomó entonces la determinación de cumplir con el deseo que ella le manifestó de no mantenerla con vida artificial. Un deseo que Terri no dejó por escrito y sus padres sostuvieron que jamás había expresado que la dejaran morir por inanición, por lo que emprendieron una dura batalla judicial contra su yerno. Desde ese momento, el caso de Terri Schiavo se transformó en el centro de un enardecido debate nacional sobre el derecho a vivir o a morir, que movilizó a políticos, religiosos y activistas a favor o en contra de la eutanasia, hasta que los tribunales decidieron desconectar a la mujer de su alimentación artificial.
Esto sucedió en los Estados Unidos, 2005. Seguimos hablando de la eutanasia. El panel que me acompaña el día de hoy, María de Lourdes Maldonado, abogada y directora de la Fundación Provida, Dignidad y Derecho. También Marcelo González Tinoco, médico y máster en cuidados paliativos. Y Miguel Andrés Ávila, abogado experto en Derecho Penal Médico. Este es el segmento de La Tangente en Ángulo. Cada uno de mis panelistas va a tener 40 segundos. Y en este caso, a mis dos panelistas, a Marcelo y a María de Lourdes, que están en el Ecuador, les voy a preguntar justamente sobre el tema en particular. ¿Qué sucede? Voy a empezar, Marcelo, con usted. Cuando hay leyes de voluntad anticipada para decidir esto de morir por causa de enfermedad, de dolor, sin alargar la vida de forma artificial. En otros casos, cuando, por ejemplo, una persona queda en coma, cuando no puede firmar un documento, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es el proceder ahí? Marcelo, en 40 segundos, adelante. Esto es la eutanasia no voluntaria, que es la eutanasia que se realiza cuando el consentimiento explícito de la persona en cuestión no está disponible. Por ejemplo, en el caso de personas que se encuentran en estado vegetativo o persistente, o en caso de niños, personas con discapacidad mental. Esto abrió hace muchos años un debate que se llama el debate de la pendiente resbaladiza. La eutanasia no voluntaria, que es la que estamos mencionando, se cita como uno de los posibles resultados de este argumento, en el que se alega que permitir esta eutanasia voluntaria conduciría al apoyo y legalización de la eutanasia voluntaria e involuntaria. Yo digo que la eutanasia no es cuestión médica. Los médicos somos de todos cuantos habitantes. Gracias, doctor, por esa aclaración. Abogada Maldonado, quiero continuar con usted en 40 segundos. ¿Qué pasa con la eutanasia voluntaria y cuando, en este caso, pues no puede por haber quedado, como lo decía el doctor, en estado vegetativo, o cuando no hay algo por escrito con respecto a esta decisión o a este deseo de la persona? En 40 segundos. O sea, primero aclarar que cuando una persona está viviendo artificialmente y se le priva de estas ayudas para prolongar su vida, que simplemente está supliendo sus funciones vitales, eso no constituye eutanasia. Constituye eutanasia pasiva, en este caso, dejarle de dar los cuidados mínimos necesarios de alimentación, alimentación, hidratación y limpieza. En ese caso, evidentemente habría, como decía bien Marcelo, una eutanasia voluntaria, lo cual va totalmente en contra del argumento que se utiliza para la legalización de la eutanasia, que hay una voluntad del paciente para solicitar que se le permita morir dignamente. Es decir, estamos hablando de que es una persona la que decide por el paciente y en consecuencia... Gracias, María de Lourdes. Miguel, cierro con usted este bloque a voluntaria versus a una situación de forma voluntaria. En cuanto a la eutanasia, para tener los términos claros, qué decir, todo depende, me imagino, también de cada legislación, pero ¿qué podemos argumentar al respecto en 40 segundos? Bueno, bien, si nosotros nos referimos hacia el tema legal, sí, claro, depende de la legislación. Si hablamos de eutanasia, la eutanasia tiene un elemento y es la voluntariedad y el consentimiento. Si hablamos de un tema involuntario, en efecto, estaríamos hablando realmente de otra cosa. Y es otra persona prestando un consentimiento, otra persona tomando una decisión sobre la vida de otro ser humano. En ese sentido, si me preguntan a mí, yo me quedo con el concepto de eutanasia voluntaria. Gracias. Corte comercial en Ángulo. Enseguida retornamos con más el debate sobre la eutanasia. Vamos a volver luego del corte y mencionamos también otro caso que fue muy conocido, fue porque ella hizo un video. Brittany Maynard, estadounidense, 29 años de edad, enferma de cáncer terminal, ese era su diagnóstico, había anunciado su suicidio asistido, así lo hizo a través de un video. En noviembre del 2014 murió en su casa en Oregon, en Estados Unidos. La historia de esta chica se dio a conocer a través de esta publicación que la hizo en YouTube y fue visto por millones de personas. I hope my family is still proud of me and the choices I made. And if November 2nd comes along and I'm still alive, I know that we'll just still be moving forward as a family like
out of love for each other, and that decision will come later. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Que la lucha por los derechos humanos nunca es un camino asfaltado. Así que agradezco a todos porque hoy el Ecuador es un país un poco más acogedor, más libre y más digno. Antes de que Ecuador despenalizara la eutanasia con una histórica sentencia sobre el caso de Paola Roldán, Colombia era el único país en Latinoamérica donde la eutanasia era legal. Otras naciones de la región tienen legislaciones que permiten la eutanasia pasiva. Es el caso de Argentina, donde el Senado aprobó en el 2012 una ley que autoriza a rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida de pacientes con síntomas terminales o irreversibles. En Chile también, en el 2012, los pacientes en estados terminales pueden rechazar la continuidad de los tratamientos. Ciudad de México, los estados de Aguascalientes y Michoacán en México también permiten que pacientes en estados terminales rechacen los tratamientos paliativos. Sin embargo, varios proyectos de leyes para autorizar la eutanasia han fallado en el Congreso. En Uruguay cuentan con una ley conocida como de voluntad anticipada o del buen morir, que regula también la libertad de un paciente para rechazar un tratamiento, incluidos los cuidados paliativos. Tiempo de las conclusiones en Ángulo. Quiero invitar a mi panel integrado por Marcelo González, médico y máster en Ciudadanos en Cuidados Paliativos, también a Miguel Andrés Ávila, abogado experto en Derecho Penal Médico, y en Ecuador me acompaña María de Lourdes Maldonado, abogada y directora de la Fundación Provida, Dignidad y Derecho. A dar su conclusión con respecto al tema que hemos hablado, voy a empezar con Miguel. Miguel, lo decíamos al principio, el tema de la eutanasia es un tema que no comienza ni termina aquí, un tema complejo además. No hay un consenso en el terreno legal, en el terreno de la medicina. Hay muchas cuestiones filosóficas, de ética, religiosas y hasta políticas, como bien lo señalaba yo al comienzo de este programa. ¿Qué decir? ¿Y en qué punto estamos? Por ejemplo, ya veíamos ahí cómo está América Latina con respecto a la eutanasia o los recursos que podrían tener en el caso de que no sea legal la eutanasia. Adelante. Bien, yo estoy de acuerdo contigo, hay mucho que hablar desde la perspectiva filosófica, espiritual, desde la perspectiva legal. Pero esto deja una reflexión mucho más importante y es a todos los legisladores de Latinoamérica y es llamar la atención a todas estas personas. Es importante que se hable de un marco legal sólido, rígido, que permita a las personas tomar esta decisión de manera consciente y autónoma. Si no tenemos un avance legal en la región, y yo diría que a nivel mundial, estaríamos envueltos al desconocimiento incluso de los mismos derechos humanos. Debemos comenzar a pensar un poco más allá de lo que es la mera existencia y lo que es realmente la vida digna, y comenzar a trasegar a que ese camino a la muerte también debe ser desde la compasión y desde la dignidad. Gracias. Tiempo de darle la palabra a María de Lourdes Maldonado. María de Lourdes, adelante con su conclusión sobre este tema, la eutanasia. Gracias, Ruth. Bueno, insistir nuevamente que en el Ecuador, y así lo ha entendido también la ética médica mundial, el renunciar a tratamientos médicos que prolongan artificialmente la vida no es eutanasia y constituye un derecho para los pacientes. Nuestro interés como organización que defiende los derechos humanos es hacerles conocer justamente a las personas que se encuentran enfermas y que están sufriendo que existen varias alternativas desde la ciencia médica para aliviar el dolor y el sufrimiento, y que es del deber del Estado y de la familia acompañar a los enfermos de la mejor manera. Eso es tener una vida digna. Invertir y capacitar a nuestros médicos, invertir en medicina, en equipamiento hospitalario y, en fin, para poder darles las garantías para terminar sus vidas de una manera digna. Lo que en principio se veía como una excepción en unos países al reconocer la eutanasia, nos ha revelado que hoy por hoy se asesinan o se matan a niños
ancianos, a gente que padece depresión, a personas que sufren discapacidades, en fin, a los más pobres que no pueden acceder a este debido acompañamiento. Entonces, nosotros decimos que la eutanasia expone a los más vulnerables y crea un desinterés por parte del Estado para invertir en todas estas ayudas que necesitan quienes están enfermos. Ya lo vimos en Canadá, por ejemplo, como en el Congreso se hablaba de que la legalización de la eutanasia podría reducir el gasto anual en más de 34.7 millones, incluso hablaban de 138.8 millones de dólares. En el Ecuador esto no puede pasar. Tiene que dirigirse todos nuestros esfuerzos a lograr un debido acompañamiento para nuestros enfermos, exigir que se apruebe la ley de cuidados paliativos que se encuentra desde algunos años en la Asamblea Nacional, que se apruebe también la ley que permite el acompañamiento a las enfermedades crónicas y otras alternativas para quienes están sufriendo, que no necesariamente significa causarles la muerte. Gracias, muy valioso lo que dice María de Lourdes, hay casos y casos. Marcelo, conclusiones también para dejar este tema pendiente porque debe seguir sobre la mesa de debate, el tema de la eutanasia. Adelante. Está demostrado, y sobre todo por quienes ejercemos los cuidados paliativos, que lo que quieren nuestros pacientes es no sufrir. Y nosotros tenemos que garantizarlo. Ese es nuestro compromiso como profesionales de la salud. No solo médicos, sino enfermeras, psicólogos, todo el personal de la salud. No nos piden que les eliminemos nuestros pacientes, sino que eliminemos su sufrimiento. Esa es una verdadera atención médica de calidad al final de la vida. Los profesionales que atendemos los pacientes lo vivimos día a día en las habitaciones de hospital o en los domicilios con las familias. Y creo aquí que es importante mencionar que ustedes, los medios de comunicación, tienen una importancia suprema en divulgar esto, para que los ciudadanos sepan que una atención de calidad al final de la vida puede ayudarlos a no sufrir. Pero esto no lo conocen. ¿Por qué? Porque a menudo lo que se transmite a la sociedad es lo extremo. Y entonces las personas plantean erradamente, bueno, si así es el final de la vida, que me pongan una inyección. Las personas deben saber la diferencia entre los cuidados paliativos, éticos, proporcionados, adecuados, y la eutanasia, que consiste en acabar con la vida del enfermo, en teoría porque se lo ha pedido a un médico. Ahora los médicos nos preguntamos, ¿cómo es que de repente por una decisión parlamentaria nuestro oficio de curar o de cuidar cuando no se puede curar pasa ahora también a incluir el de poner fin a una vida humana? Gracias, doctor. Pausa comercial, volvemos enseguida con Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo, el caso de Paola Roldán, la mujer que luchó y logró la despenalización de la eutanasia en Ecuador, murió la tarde de este 11 de marzo del 2024. Ella fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica en el año 2020. Desde la ética del corazón, Paola Roldán buscó que su lucha sea aceptada, respetada, promovida, dependiendo de los casos. Gracias a mi panel el día de hoy aquí en Ángulo por poner sus puntos sobre la mesa, puntos de vista quizás divergentes en algunos trayectos hablando de la eutanasia. Me ha acompañado María de Lourdes Maldonado, abogada y directora de la Fundación Provida, Dignidad y Derecho. Gracias, María de Lourdes. También voy a agradecer a Marcelo González Tinoco, médico y máster en cuidados paliativos. Y en Estados Unidos me ha acompañado Miguel Andrés Ávila, abogado experto en Derecho Penal y Médico. Esto ha sido Ángulo. Soy Ruth del Salto. Me despido. Siga con la programación del Canal de las Américas NTN 24.